Capítulo 5. Con todo. Cuando Rem recobró el conocimiento, sus pies no estaban plantados en el suelo. Tenía un brazo alrededor de la cintura. Alguien la estaba cargando. A ella no le pareció que esa forma brusca fuera manera de tocar a una chica. Aunque así era, el dueño del brazo corría temerariamente, sin concentrarse en nada más. Barusu, ve directo al árbol roto de enfrente. Eres lento. No, exijas lo imposible, estoy, corriendo, tan fuerte como puedo. Dos voces familiares, una más íntima que la otra, se gritaban desde muy cerca. El intenso vaivén sacudió la cabeza de Rem y le devolvió la consciencia. Subaru, ¿qué estás? Rem, estás despierta. Subaru siguió corriendo mientras expresaba su alegría y la miraba. Rem levantó la vista hacia él, con la mente todavía algo confusa, cuando algo se le quedó inesperadamente atascado en la garganta. El lado de la cara de Subaru estaba húmedo de sangre. Quizás se había cortado en la frente. Las cicatrices que tenía por todo el cuerpo desde la noche anterior se habían blanqueado. En algún momento, se había hecho nuevas heridas encima de ellas, manchando ambas con sangre fresca. Ram, con su cabello rosa meciéndose mientras corría junto a Subaru, esbozó una leve y agradable sonrisa hacia ella. Me alegro tanto, Rem, eres una chica de alto mantenimiento. Las palabras de Ram eran pocas, pero solo quienes la conocían de verdad sabían de esa sonrisa tan particular. Extendió la mano y acarició el cabello azul de Rem. Un momento después. Fuya. Realizó el conjuro de hoja de viento y utilizó el ataque resultante para cortar los árboles y a la bestia que cargaba contra ellos en discos para alimentar las plantas del suelo del bosque. Por un momento, Ram pareció mareada. Sus pasos se desviaron, haciendo que chocara ligeramente con el cuerpo de Subaru. ¡Ay! Ram, sabes que no debes tocar mi hombro derecho, en serio. Cállate. Te habrían mordido si no fuera por mí. Al menos puede ser un muro en el que apoyarme. Por lo menos elige el otro, ¡ay! Subaru estaba medio llorando mientras gritaba de dolor feroz. Ram apoyó su peso sobre Subaru mientras sangraba por la cicatriz de su cuerno perdido. Rem observó a ambos mientras la situación actual le abofeteaba la cara. ¿Por qué estaba en un lugar así? ¿Por qué la protegían? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué no me dejaron estar? Tembló al formular la pregunta. Subaru la miró con cara de incredulidad mientras los labios temblorosos de Rem continuaban. Tú y Nee-sama vinieron a perder el tiempo. Yo, debía hacer esto por mi cuenta, debería ser la única que salga herida, es un poco tarde para eso. Ram y yo ya estamos hechos polvo. Diablos, tal vez más que tú. Subaru era propenso a exagerar, pero parecía creerse cada palabra de aquella última frase. Se preguntó qué pensaría Ram de aquello, pero su querida gemela no entró en la conversación. Rem se sintió como si su hermana la hubiera dejado en la estacada mientras intentaba desesperadamente encontrar las palabras adecuadas. Es culpa mía. Dudé anoche, por eso, tengo que asumir la responsabilidad. Si no lo hago, no podré enfrentarme a Kyo a Nee-sama. Puede que ahora no sea el mejor momento, pero estamos, ya sabes, hablando. Eso es realmente impresionante. Hay que ver, no deberían haberte mordido, aunque Subaru no parecía estar escuchando, aparentemente oyó sus palabras alto y claro. Su rostro se puso rígido, mirando a Rem mientras ella confesaba su pecado. Los defectos de Rem habían hecho que Subaru se arriesgara para protegerla durante la batalla del bosque la noche anterior. Cuando vio que los colmillos habían perforado y desgarrado la carne de Subaru, bañándolo en sangre, no pudo sino quedarse boquiabierta ante lo que su conducta y su juicio habían provocado. El mismo olor de aquel día, cuando todo se había trastocado, flotaba alrededor de Subaru. Y Rem lo había olfateado, dejándola incapaz de moverse. Es porque dudé en acercarme a ti por lo que casi mueres. Y luego tu cuerpo sufrió demasiadas maldiciones como para levantarlas. Por eso yo. Viniste a ocuparte tú sola de todo para expiarte, ¿verdad? Justo cuando Subaru asintió en señal de aceptación, Rem juntó la barbilla, volviendo a reconocer su propio pecado. Rem estaba preparada para ser regañada y despreciada. Subaru debería haberla reprendido antes de que volviera a pisar el bosque. No le había dejado porque no tenía ni un momento libre para salvar a Subaru. Eso, o no estaba preparada para afrontar las consecuencias de su debilidad. Rem, resintiendo su frágil corazón, pensó que seguramente sería lo segundo. Estaba dispuesta a aceptar las palabras que le dirigiera, por severas que fueran. Al fin y al cabo, era el castigo que merecía por el crimen que había cometido. Rem. Sí.
El rostro de Subaru estaba realmente ante sus ojos. ¡Pong! El duro sonido de hueso contra hueso hizo saltar chispas en la vista de Ren. Por un instante, el agudo dolor estrechó el campo de visión de Ren, que se llevó una mano a la frente, confundida. Cuando no estaba en su forma cornuda, su carne no era más resistente que la de un humano corriente. Sin duda, los demás podrían ver un leve chichón enrojecido por el impacto en su frente. Ren seguía con los ojos muy abiertos, sin saber qué pasaba, cuando Subaru la miró. Para empezar, ¿eres idiota? Olvídalo, no me respondas, sencillamente lo eres. Barusu. Te partiste la frente y vuelves a sangrar. Ram intervino para hablar. Subaru se sacudió la cara ensangrentada. Yo también soy idiota. Eso ya lo sé. Pero tu hermanita es aún más idiota. Rem se dio cuenta de que Subaru le había dado un cabezazo. Ella no entendía el significado en absoluto. Préstame atención, en mi tierra natal, dicen, 3 mujeres hacen un mercado. No es que eso tenga nada que ver con esto. Pero también dicen, 3 cabezas piensan mejor que una. ¿Qué es lo que era la sagacidad? Murmuró Subaru para sí después de hablar. De todos modos, dijo, torciendo el cuello mientras continuaba, es como que es más fácil lanzar una flecha con 3 personas de lo que una persona podría pensar. Supongo que lo estás usando de forma algo diferente a la original, en cualquier caso. No lo pienses todo tú sola y confía en la gente de que te rodea. ¿Entiendes lo que digo, verdad? Si te agarraran el corazón como a mí, Subaru estaba a punto de decir algo cuando su expresión cambió a una de dolor. Eso fue pasarse de la raya, eso es un poco estricto, ¿no? ¿De qué estás hablando? Espera, Subaru, de repente el olor de la bruja es mucho más espeso. Rem se pellizcó la nariz, girando el cuerpo para alejarse del repugnante olor. Justo a su lado, flotaba un hedor horrible y abominable. ¿Qué lo había provocado de forma tan repentina? Pero Subaru se movió para dejar de lado los recelos de Rem con una declaración propia. Bueno, por ahora necesito que cambies de marcha. Yo también lo haré. Rem se quedó boquiabierta, pero la mirada seria de Subaru le dijo que dejara esa pregunta para más adelante. Subaru miró hacia adelante mientras corrían, la tensión y la cautela en sus ojos cada vez más fuertes. Simultáneamente, Ram, de nuevo corriendo a su lado, le puso una mano en la frente dolorida mientras empezaba a cantar. Ram, la aldea, no, la barrera está bien. ¿Por dónde se llega? Si podemos escabullirnos del grupo que tenemos delante, solo tenemos que sprintar a la izquierda, ¿pero qué planeas? Ante la pregunta de Ram, Subaru dejó escapar un largo mientras ponía cara de disgusto. ¿Qué tal si empujo a Ren sobre ti y me escapo cruelmente hacia la barrera por mi cuenta? ¿Piensas dejarme huir con Ren mientras atraes a los Wolgarme? Entendido. Puedes no divulgar lo que intentaba ocultar. Es vergonzoso. La velocidad de su carrera no disminuyó mientras Subaru y Ram intercambiaban sus palabras. Cuando oyó lo que decían, Rem sintió una sensación de desesperación, como si el mundo entero se volviera negro ante ella. Así no puedo salvarte, por favor, detén esto. Si haces esto, yo. El equipaje debe verse y no oírse. Está bien, pasaré la barrera y me reuniré contigo allí. Después, tengo un plan especial que no conoces para acabar con las mabestias de una vez. Será grande, una victoria fácil. No tenía ni idea de qué plan especial había preparado Subaru. Para ser franca, se preguntaba si había alguno. ¿Estaba simplemente tapando las cosas? En primer lugar, era casi imposible que Subaru se colara solo en la manada, pensó. No necesitas hacer tal cosa, acabaré con las mabestias yo sola, no podía dejar que Subaru hiciera nada precipitado. Rem intentó mover los brazos y las piernas. Pero sus extremidades simplemente colgaban, negándose a obedecer sus órdenes. Lo más que podía hacer era mover los dedos y mover un poco la lengua. Nada funcionaba como estaba acostumbrada. ¿Dónde está mi arma? Como si yo pudiera llevar una cosa tan pesada como esa. Luego te compraré una nueva, caramba. El dolor atravesó a Rem al darse cuenta de que estaba desarmada y no podía moverse, por lo que no podía hacer otra cosa que ser protegida por los demás. Ese pensamiento la llevó a la desesperación. Subaru entregó suavemente Rem a Ram. No la dejes caer. Creo que tengo más fuerza que tú en un brazo, Barusu. Entonces ¿por qué me hiciste cargarla? Nunca me preguntaste, ¿verdad, Barusu? ¿En serio, esa es tu respuesta? Subaru se dio una bofetada en la cara por haber perdido la oportunidad. Rem miró a Subaru desde los brazos de su hermana, sacudiendo la cabeza ante la increíble realidad. Había dicho tantas cosas malas de él.
¿Por qué había llegado tan lejos? Subaru, ¿por qué vas tan lejos por mí? Buena pregunta. Su pregunta dejó a Subaru pensativo durante un instante. Levantó un dedo y sonrió. Porque eres la primera chica con la que tuve una cita. No soy tan cruel como para darte la espalda. Mientras hablaba, acarició suavemente a Rem con la misma mano. Bueno, me voy un rato. Cuida de Rem, Mee-sama. Rezo para que te reúnas con nosotros a salvo, Barusu. Tras ese breve intercambio, se separaron de forma repentina. Subaru corrió en una dirección y Ram en otra. Ram corrió a la derecha. Subaru corrió a la izquierda. La manada de Wolgarm que venía por delante dudó al ver que su presa se separaba, pero solo por un momento. Inmediatamente salieron corriendo en persecución de Subaru. Mee-sama. Barusu está arriesgando su vida para ganar tiempo. Haré buen uso de él. El sudor se formó en la frente de Ram cuando su tono dejó claro que no tenía margen de error. La combinación de heridas y fatiga la ralentizaba considerablemente. Comparada con Rem en su forma cornuda, no era nada. Cuando Rem pensó en eso, se arrepintió de lo que había hecho lo suficiente como para querer llorar. Si Rem hubiera podido volver a su forma cornuda, habría tenido el poder para sacarles de esta, no solo para salvar a Subaru, sino para llevar a su hermana mayor fuera de peligro. Ella podría hacerlo todo. Y sin embargo, en el momento más crítico, ni siquiera fue capaz de sacar el Oni que llevaba dentro. Fue su propia debilidad a medias la que había traído a Subaru y a su hermana mayor hasta aquí y les había retenido. En contraste con la arrepentida Ram no había dudado cuando Subaru se ofreció como señuelo. Sin duda era porque valoraba la vida de Rem por encima de la de Subaru y, de hecho, incluso de la suya propia. Sabiendo que la estratagema de Subaru les haría ganar tiempo y aumentaría sus probabilidades de supervivencia, había aceptado sin el menor titubeo. Aunque Rem pensaba que el juicio de su querida hermana mayor era correcto, de repente se rebeló contra la idea. ¿Por qué su hermana, que era tan fuerte, tanto como para cortar con todo? ¿Qué increíble parte de ella le permitía tomar una decisión tan horrible con tanta facilidad? Rem quería verlo por sí misma. Mee-sama, Subaru va a... Rem. No podemos dar marcha atrás. Sería echar a perder su determinación. Eran las palabras de su querida hermana. Su hermana siempre tenía razón. Si Rem la seguía, seguramente estaría a salvo, pues Ram siempre había tenido razón. Entonces, ¿por qué lo que estaba bien se sentía tan vacío? One-chan. La expresión de Ram se estremeció enormemente en respuesta al sincero grito de Rem. Ram se mordió el labio, con los ojos muy abiertos mientras sus pies se detenían. Al instante Rem giró su cuerpo, escapando de los brazos de su hermana para caer al suelo, rodando mientras miraba detrás de ellas y veía la espalda de Subaru al tiempo que corría. A lo lejos, su carrera era demasiado lenta para llamarla sprint. Vio su cabello negro y sus heridas por todas partes. Vio el balanceo de su apático brazo derecho, carente de fuerza, y el modo en que Subaru parecía ocultar sus emociones. Ante Subaru se alzaba una gigantesca bestia negra. A juzgar por su tamaño en comparación con el resto de la manada, bien podría haber sido el líder. Bajo esa temible mirada, rodeado de depredadores, Subaru corrió con ferocidad. Por mucho que estirara los dedos, por mucho que le temblara el corazón, no podía alcanzar su espalda. Y sin embargo, Rem gritó como suplicando. Subaru. No sabía si su voz le había llegado. Lo único que vio fue a Subaru huyendo, con la mano izquierda desenvainando la espada que brillaba tenuemente, como si respondiera a su llamada. Ni él mismo lo entendía. ¿Desde cuándo se había convertido en un hombre tan testarudo como para hacer una locura así? Por mucho que quisiera poner cara de valiente y no hacer sentir a las hermanas que se lo debían, él no era así en absoluto. A sus espaldas, la expresión del rostro de Subaru se desmoronó en el instante en que supo que ya no podrían verlo. Sintió agudamente los dos extremos del dolor, sordo y agudo por igual. Su máscara se había hecho pedazos, el magnífico rostro de Subaru fruncía el ceño mientras su lengua colgaba patéticamente como la de un perro. Huele, huele. Huele, mamá, papá, Emilia-tan. Invocó a las tres personas más importantes de su vida mientras se miraba el brazo derecho colgando. El entumecimiento intermitente de su hombro se debía a su aterrizaje forzoso tras golpear el cuerno de Ren. Esperaba que solo fuera una luxación. De un modo u otro, no podía confiar en su brazo derecho para el combate. Con un arma menos a su disposición, Subaru no tenía ni idea de cómo iba a enfrentarse al enemigo que tenía delante.
Mientras Subaru corría, se encontró con el cachorro de Mabestia que se interponía en su camino, el que había sido la pesadilla de su existencia más de una vez. Subaru se preguntó si le guardaría rencor por ser tan insistente. Me gustaría que esta fuera la última vez que nos vemos. Subaru siguió corriendo mientras se preparaba para la cascada de piedras que seguramente soltaría la Mabestia. Si eso le golpeaba cuando tenía la guardia baja, no había forma de que saliera con tan solo un hombro dislocado. Deshaciéndose de la desagradable imagen de morir cortado por 1000 tajos de piedra, Subaru simuló mentalmente que esquivaba en el momento exacto en que se soltarían las piedras. Dirigió a la Mabestia una mirada medio resentida, de haz tu mejor disparo, ¿cuándo? De repente sonaba bastante despistado. Subaru apenas podía creer lo que veían sus ojos ante la escena que se desarrollaba ante él. El cachorro de Mabestia emitió un pequeño aullido antes de enroscar aún más su pequeño cuerpo. Parecía estar reuniendo todas sus fuerzas. Ante Subaru, que tenía los ojos entrecerrados sin saber lo que venía a continuación. Puff, en un abrir y cerrar de ojos la bola de pelos creció con una fuerza explosiva. En un abrir y cerrar de ojos, pasó de tener el tamaño de un simpático y abrazable perro doméstico a convertirse en algo más grande que las razas más grandes, hasta el punto de que podría decirse que es de tamaño jumbo. Lo he visto mucho en el manga, pero en serio, ¿de dónde sale toda la masa extra? La respuesta a su pregunta fue un aullido que pareció estremecer todo el bosque. Utilizó sus patas traseras como apoyo mientras saltaba vigorosamente del suelo. A continuación, la Mabestia juntó las garras de sus dos patas levantadas, mostrando que eran siniestras armas capaces de rebanar el hueso humano con el menor roce. Oh, ¿así que no vas a arreglar esto con magia? ¿Qué te hice? Subaru se estremeció ante su decisión de librar su batalla final mano a mano mientras miraba a su alrededor, buscando cualquier vía de escape, pero las Mabestias que lo perseguían le cortaban la espalda y los costados, haciendo que escapar fuera una propuesta difícil. Hay que ver, venir por mí en vez de ir por las bellas hermanas, tienen un gusto muy retorcido, malditos sean. En cuanto se dio cuenta, sus pasos se ralentizaron mientras las Mabestias le rodeaban. Al parecer, Subaru había hecho correr a todas las Mabestias del bosque. Su operación señuelo había sido todo un éxito. No tuvo tiempo de sufrir un ataque de nervios ni de mearse encima mientras suplicaba por su vida. Con todas las vías de escape cortadas, su única opción era correr en línea recta. En otras palabras, tenía que derribar a la gigantesca Mabestia en 1 contra 1. Rebuscó en su bolsillo lateral. Encontró una piedra, un caramelo, algo pegajoso y asqueroso, y griega. Todo lo que puedo hacer ahora es confiar en Puck. Sacó eso y se lo metió en la boca mientras rezaba al gato gris con todas sus fuerzas. No quedaba mucho tiempo antes de que Subaru alcanzara a la Mabestia. Chocarían en cuestión de segundos. Eso fue cuando Subaru-kun lo oyó. En ese momento, Subaru oyó que alguien le llamaba por su nombre. Tenía un eco doloroso, empapado de tristeza, como si el mundo entero estuviera a punto de acabarse, sabiendo que el hecho de que Subaru viviera o muriera determinaba que su corazón se hiciera añicos. Tal vez fuera insensible por su parte, pero Subaru era feliz. Soy demasiado patético. Un pervertido. Un imbécil de 2 caras. No era como si no pudiera adivinar cómo se sentía la chica al gritar su nombre. El hecho de que sonriera sin embargo era prueba de que estaba totalmente loco. Sonrió, y cuando terminó de sonreír, la mano izquierda de Subaru sacó la espada rota de su funda. La Mabestia rugió ante él. Subaru puso todo su peso detrás de la espada mientras él también gritaba. Sus voces lanzaron un par de gritos de guerra discordantes. El alma chocó contra el alma. Un instante antes de que estuvieran uno al alcance del otro, Subaru inhaló profundamente. Imaginó el centro de su cuerpo. Se concentró en la región entre el pecho y la cintura, imaginando una puerta conectada al exterior, justo por encima de su ombligo. Shamaak. La invocación mágica impregnó el aire. Al momento siguiente, una nube negra surgió alrededor de Subaru. La nube envolvió a Subaru y a todas las Mabestias. La batalla decisiva en el bosque estaba ahora sellada dentro de la oscuridad. 2. Dentro de la nube negra, el mundo era incomprensible. La forma del mundo, su color, su olor, nada de eso podía discernirse allí. La única sensación firme y sólida provenía de las plantas de sus pies tocando el suelo. Si no fuera por eso, seguramente ni siquiera habría sabido qué camino era hacia arriba dentro de la oscuridad. No podía ver nada. No podía oír nada. No podía entender nada, así que este era el fin del mundo.
Cuando Subaru sintió la presión de sus pies contra sus zapatos, buscó algo dentro de la bruma. Seguramente había algo que le esperaba dentro de la nube negra, algo que tenía que hacer. Algo, faltaba algo. Frente a un mundo de incomprensión, tuvo que recordar el mundo de la comprensión. ¿Por qué había llegado esta nada? ¿Quién la ha traído? ¿Cuáles eran las condiciones para acabar con ella? Recuerda el mundo de más allá, el mundo que estaba firme bajo sus pies. La orden que dio a su cerebro hizo que los pensamientos brotaran como chispas. No pudo dar un paso más. Sus pies estaban agotados. Tarde o temprano, la incomprensión le aplastaría, haciéndole dudar incluso de la sensibilidad de sus plantas. Si lo veía venir, la respuesta no estaba fuera de él. Si la respuesta no estaba fuera de su cuerpo, debía estar dentro. Incluso si no podía vencer al olvido exterior, podía recurrir a sus órganos internos, que incluso entonces funcionaban de forma inconsciente. Se habían asignado los papeles. Era hora de moverse. Y así, finalmente, de repente, sintió que todo su cuerpo ardía. La insoportable sensación de calor desgarró el cuerpo de Subaru, haciendo que de su garganta no salieran palabras, sino un grito bestial. No, eso creía él. Ni siquiera eso entendió. No lo entendía. No entendía, pero sus pies, una vez sin fuerzas, volvieron a moverse, hacia adelante. Sus pies se movían en la dirección que él creía que era hacia adelante. Conciencia, olvido, conciencia, olvido, conciencia, olvido, una y otra vez, hasta que finalmente. 3. En el instante en que Subaru atravesó la nube negra, saltando fuera de ella, su espada chocó contra algo extremadamente grueso. La espada en su mano fue arrancada de su agarre. Subaru levantó la cara y mordió su sorpresa. Ante sus propios ojos, la cabeza de la enorme bestia seguía clavada en la nube negra, y la espada de una sola mano que Subaru había estado empuñando estaba profundamente clavada en su pecho. El golpe sorpresivo dejó una horrible sensación en el centro de la mano de Subaru, la sensación de clavar una hoja desafilada en la carne de una criatura viva. El choque psicológico fue mayor de lo que había previsto, dando lugar a lo que era casi una sensación espeluznante, fuera del cuerpo. La bestia, aún en el mundo de la incomprensión, ni siquiera podía sentir la espada en su cuerpo. Incluso mientras Subaru miraba el contradictorio espectáculo de una bestia muerta que no sabía que estaba muerta, corrió descaradamente, poniendo distancia entre ellos mientras aún podía. Le pesaba la cabeza. Todo su cuerpo estaba aletargado. Era el efecto secundario de utilizar el poder mágico sin dominarlo por completo y, por tanto, de quemar cantidades excesivas de prana. En primer lugar, usar esa magia debería haber expulsado todo el prana de su cuerpo, dejándole en el suelo e incapaz de volver a levantarse, pero Subaru había jugado su carta de triunfo para evitarlo. 1.000.000 de gracias, mocosos. Subaru escupió los pequeños restos de piel de la fruta que aún le quedaban en la boca mientras se le dibujaba una pequeña sonrisa. Había escupido una fruta boco, un objeto de recuperación que devolvía la fuerza a un cuerpo desprovisto de prana. Estaba entre las cosas completamente inútiles que los niños de la aldea le habían empujado cuando se dirigía a rescatar a Ren. No tenía ni idea de dónde habían encontrado una. En el instante en que estuvo seguro de que tenía una, su cabeza fue capaz de reunir ese plan por sí sola. Si la mordía en el momento exacto en que usaba su magia, tal vez sería capaz de moverse después. Se jugó la vida, pero la balanza se inclinó maravillosamente del lado de Subaru. Dando la espalda a la bestia atrapada en la incomprensión, sus pies le llevaron en la dirección en la que debería haber estado la barrera. Subaru era un principiante con prana insuficiente, así que no tenía ni idea de cuánto tiempo aguantaría su Shabak. No se le ocurría otra forma de ganar tiempo, así que tenía que acercarse lo más posible a la barrera. Pero el plan de Subaru se vio frustrado al instante por una sola garra que le rozó la parte posterior del muslo izquierdo. El agudo dolor anunciaba la hemorragia. Subaru dejó escapar un gemido angustiado mientras caía de rodillas. Pero el enemigo mortal de Subaru no le permitió arrodillarse. Su gruesa pata agarró violentamente el cuello de Subaru, clavando las puntas de sus garras mientras lo levantaba con facilidad. Maldita sea todo, ante sus propios ojos, vio las fauces abiertas de la enorme bestia, lo suficientemente abiertas como para tragarse a Subaru entero. Sus colmillos goteaban sangre mientras su apestoso aliento golpeaba la cara de Subaru. Solo pudo sonreír desesperadamente ante la profundidad del rencor de la criatura. ¿Por qué no te vas al infierno? Arrancó la espada de la bestia y la clavó en la boca de la criatura con todas sus fuerzas.
El golpe mortal asestado en el interior de su boca hizo rugir a la bestia y arrojó lejos el cuerpo de Subaru. Subaru rodó por el suelo, aferrándose a la espada, y luego la sostuvo ante sí mientras miraba a la bestia. ¿Sí? ¿Qué te parece, sarnoso? Muerde eso. La bestia sacudió la cabeza, enfrentándose a Subaru con una furia desbocada. Subaru, con el cuerpo empapado de sangre, se burló de ella con palabras malsonantes. Con la cara ensangrentada, solo tenían ojos el uno para el otro. Se estaban quitando la vida mutuamente. Ambos lo comprendieron. Nada de esto terminaría hasta que uno de ellos matara al otro. Se enfrentaron entre sí. Una sola chispa bastaría para hacerlos estallar. El enfrentamiento entre el hombre y la bestia, no, dos bestias, estaba a punto de comenzar. Pero el impacto del disparo de fuego que llovió del cielo lo dejó en suspenso permanente al oír la voz de un hombre. Ulgoa. Uaaah. Subaru se protegió la cara mientras la onda expansiva envolvía su cuerpo y le hacía retroceder. De repente, el suelo frente a él estalló en llamas. El impacto de alta temperatura envolvió todo su cuerpo con una feroz ola de calor. Subaru, tumbado de lado, sacudió la cabeza mientras las quemaduras se sumaban a las heridas que ya salpicaban su carne. ¿Qué demonios acaba de pasar? El aire caliente y reseco abrasó la garganta de Subaru cuando levantó la vista y vio. Sus mejillas se endurecieron por la sorpresa. Ante los ojos de Subaru, la enorme bestia estaba envuelta en una columna de fuego. Estaba ardiendo. Las llamas lamieron todo su cuerpo. Las patas de la bestia se estremecieron y rasgaron el suelo con agonía. Con el aire abrasándole los pulmones, la bestia no pudo emitir sonido alguno mientras se retorcía en el mar carmesí y finalmente cayó al suelo con un fuerte tut. Todo lo que quedaba era una masa de carne ennegrecida que había perdido 2/3 de su masa. El imprevisto final de la bestia no sorprendió tanto a Subaru. Disparos llameantes como el que había quemado hasta la muerte a la bestia llovían del cielo uno tras otro, clavándose en la nube negra. Desde fuera de la extensión de la oscuridad, Subaru no podía ver por sí mismo toda la potencia de las llamas al aterrizar. Pero podía adivinar lo que estaban haciendo. Dentro de la oscuridad impermeable, las bestias estaban siendo destruidas sin siquiera darse cuenta. Subaru ya no podía decir si aquello era crueldad o piedad. No obstante, vaya, ¿quién iba a pensar que un simple shamak, utilizado principalmente para cortinas de humo, podría emplearse con tanto impacto? El hombre que dirigió la escena de la feroz muerte de la bestia bajó flotando del cielo, con una sonrisa despreocupada en el rostro. Su larga melena añil se mecía con el viento. Sus ojos eran de un color extraño, uno azul y otro amarillo. Llevaba un extraño atuendo sobre su cuerpo alto y esbelto. El señor bufón, el usuario de magia más poderoso de todo el reino, Rosual, había llegado. Al aterrizar, Rosual se sacudió los pantalones y se recogió el cabello largo mientras miraba a Subaru. Oh, te ves bastante terrible, debo decir. Llegas súper tarde a la fiesta, Rothchi. ¿Cuántas veces crees que pensé que iba a morir? Definitivamente era más que un puñal. Después de soltar su abuso, Subaru perdió las fuerzas. Cayó allí mismo, sin fuerzas ni siquiera para levantarse de rodillas. Aunque seguro que averiguaste dónde estaba. Ah, eso se debe a lo que Emilia-sama me machacó en la aldea. Ella dijo, aunque sea loco y temerario, si se ve acorralado probablemente usará magia, así que no te atrevas a pasarlo por alto desde el cielo. Maldita sea, Beako, dejaste que Emilia se diera cuenta muy rápido. Al parecer, Beatrice no había estado a la altura. Tal vez fuera para mejor, dado que Rosual había entrado milagrosamente en la refriega en el último momento. Subaru pensó en las circunstancias cuando una voz sonó en sus oídos. Rosual-sama. Vio a Ram, que había dado un rodeo alrededor de la nube negra ardiente, cortando unos matorrales. Rem se apoyaba en su hombro mientras la expresión de Ram se derretía en presencia de Rosual. Siento haberle causado tantos problemas. Oh no, descuida, todo está bien. De hecho, lo has hecho muy bien en mi ausencia. Ram se sonrojó mucho ante las palabras de elogio y se llevó una mano al pecho mientras asentía solemnemente. Al ver el intercambio entre ellos, Subaru dejó escapar un profundo suspiro de alivio. Subaru-kun. De repente, Rem se abalanzó sobre Subaru y lo abrazó, arrancándole un grito agudo de la garganta. ¡Gu! Ante sus ojos, el cabello azul se mecía junto a su cara. Las suaves sensaciones en tantos lugares hicieron que Subaru comprendiera las circunstancias. En cualquier otro contexto, estaría exultante, pero en aquel momento no tenía ese margen de maniobra.
Rem, mi cuerpo está hecho polvo, mi mente está un poco, tal vez no podía controlar sus sentimientos, pero le estaba abrazando con todas sus fuerzas. Cada herida de su cuerpo empezó a gritar mientras Subaru intentaba desesperadamente acariciar la espalda de Rem para calmarla. Pero, estás vivo. Sigues vivo. Subaru-kun, Subaru-kun, Subaru-kun. Rem estaba demasiado abrumado por la emoción como para darse cuenta de cómo reaccionaba Subaru. La sintió apretar su cara contra su pecho y sus cálidas lágrimas fluir por su mejilla. Le asaltó una amplia gama de sensaciones cosquilleantes, mucho más allá de la capacidad del cerebro de Subaru para lidiar con ellas. En otras palabras, oh, vaya, esto no otra vez. Mientras Subaru hablaba, su cabeza se inclinó lentamente hacia adelante, su cuello ya no podía sostenerse. Su mente se volvió distante. Las voces se hicieron débiles. Finalmente, adelante, duerme. Cuando despiertes, debo agradecértelo muy sinceramente. Al menos, ten por seguro que eliminaré lo que te amenaza. La voz de alguien sonó en sus oídos, seria y desprovista de afectación bufonesca. Sintiendo una mayor sensación de seguridad, Subaru se desprendió suavemente de la lucidez. Hasta el momento en que se durmió, se deleitó con el calor del abrazo y el alivio de recibirlo por fin. La cognición de Subaru se hundió en un río de inconsciencia.